bueno, también me gustaría agradecer al área de paleontología de la Universidad de La Laguna, pues por haberme invitado a dar una charla en estas jornadas tan interesantes, que de hecho, habiendo visto varias de las otras charlas, resaltar la importancia que tiene la conservación de nuestro patrimonio, y no solo en el área de la investigación, sino también en la divulgación y en la preservación de nuestra historia, ¿no? Entonces, con mi charla yo quiero ir un poquito más allá y ver, aparte de todo este material físico que podemos tener en una colección, pues qué podemos hacer para preservarlo de una manera diferente, con una colección digital. Y para empezar, me imagino que la mayoría pues conocemos los museos pues de estas salas inmensas en las que tenemos especímenes montados de esqueletos de dinosaurios, por ejemplo, vitrinas con minerales, con fósiles más pequeñitos, con otro tipo de seres vivos de la Tierra, pero sin embargo, detrás de esas exhibiciones normalmente hay miles de millones de especímenes en otras colecciones, ¿no? En las que podemos tener desde animales y plantas actuales hasta extintos. Y de hecho hay una estimación que en todas las colecciones del mundo hay guardados como unos 3 billones de especímenes. ¿Y qué podemos hacer con estos especímenes, aparte de guardarlos en las colecciones? Pues podemos hacer, por ejemplo, trabajos de investigación. Más concretamente en paleontología, pues podemos utilizar un espécimen fósil, como puede ser este hueso de un saurópodo, de un dinosaurio, y podemos hacer una descripción anatómica, podemos compararlo con otros especímenes de otros individuos, de otras especies, podemos, como en este gráfico de aquí a la derecha, hacer un análisis filogenético en el que estudiamos las relaciones de parentesco entre diferentes especies. Pero, gracias a las nuevas técnicas como la digitalización, podemos ir un paso más allá y realizar investigaciones que hasta hace relativamente poco pues, no las veríamos posibles, como en este caso, que es la reconstrucción del sistema musculoesquelético de, otra vez, un dinosaurio saurópodo, ¿no? Y gracias a estas reconstrucciones, pues podemos sugerir de una manera más realista, pues por ejemplo, los tamaños que podrían haber tenido estos animales extintos, también el peso que pudieron alcanzar. Y otra importancia dentro de la digitalización de las colecciones es esta en concreto. A lo mejor escuchasteis hace unos 3 años aproximadamente, fue en septiembre del 2018, que un incendio destruyó pues casi la totalidad del Museo Nacional de Río de Janeiro. Para que os hagáis una idea, el edificio se quedó así y se piensan que se han perdido 200 años de investigaciones, más de 20 millones de objetos de las colecciones, entre ellos tanto restos de dinosaurios, los restos humanos más antiguos de Brasil también, frescos de Pompeya, grabaciones de tribus indígenas del Amazonas. Entonces, es eso, no es ya solo la investigación que se ha perdido en torno a ese material y las investigaciones futuras que se podrían realizar, sino que hemos perdido parte de nuestra historia, pero no de los últimos siglos, sino millones de años. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese tenido una colección digital? Pues que por lo menos parte de esa información la podríamos haber guardado pues, para conservarla en el futuro. Eso es lo que están haciendo muchísimas instituciones en el mundo entero. Están digitalizando las colecciones pues para hacerlas accesibles a todo el mundo y preservar nuestra información sobre nuestra vida, sobre la Tierra. Más en concreto, en Europa, hace unos años se financió, la Unión Europea financió un proyecto que se llamaba IceDig.eu, que pretendía pues como establecer las bases para las digitalizaciones masivas de las colecciones de historia natural, ¿no? Intentando poner una serie de protocolos, de líneas a seguir. Gracias a los resultados obtenidos en este proyecto se fundó más adelante el proyecto DISCO, que es el que está funcionando a día de hoy, en el que se intentan crear una serie de políticas y de prácticas comunes para todas estas instituciones para que los datos que se generen en esas digitalizaciones sean FAIR. ¿Esto qué quiere decir? Los objetos FAIR es que tienen que ser se tienen que encontrar con facilidad, es decir, si tú buscas en Internet, no deberían estar escondidos debajo de muchos índices o muchas páginas, es decir, deberían ser fáciles de encontrar. Tienen que ser accesibles para todo el mundo, gratuitos, interoperables, eso quiere decir
que deberían estar en formatos, en extensiones de archivos que sean conocidas y leídas por la mayoría de los programas informáticos y además que estos archivos puedan ser reutilizables. Gracias a estos objetos FAIR, lo que conseguimos es que la ciencia sea algo activo, que sea abierto y que siga funcionando. Podamos seguir investigando en el mundo entero sin tener muchas trabas. A día de hoy, DISCO representa pues, el acuerdo formal más grande entre instituciones de historia natural, jardines botánicos y museos que contengan colecciones de historia natural. Y aunque estos números están creciendo todos los días, a día de hoy hay 30 instituciones de 21 países de Europa. Para que os hagáis una idea, una de las cosas en las que está trabajando DISCO, aparte de poner las bases para las digitalizaciones masivas, pues es la definición de lo que es un espécimen digital. En este dibujo viene muy bien porque imaginaros que tenéis una caja virtual, un ciberespacio, y ahí vais metiendo información concerniente a ese objeto físico que se encuentra en una colección de historia natural, ¿no? Entonces, en esta caja lo que hacemos es meter información que representa la complejidad de ese espécimen, pero también representa los datos, la información, el conocimiento que se ha adquirido gracias al estudio de ese objeto físico, pero también de todos los datos digitales que se han obtenido. Quizás así os resulta más fácil. Esto es un ejemplo de un espécimen digital real. Es un gusano marino que se encuentra alojado en una de las colecciones del Museo de Historia Natural de Londres, en el Reino Unido. Y dentro de esta red de datos y de información, pues podemos encontrar, por ejemplo, el URI, que es el número o el link que identifica y une tanto al objeto físico como al objeto digital. Es único e intransferible. También podemos encontrar muestras histológicas, CT-scans, secuencias de ADN, las ocurrencias biogeográficas de ese espécimen. También podemos encontrar los papers, los artículos científicos en los que aparece información relativa a este espécimen, pero también podemos encontrar los modelos tridimensionales. ¿Y qué es un modelo tridimensional? Pues así quizás una definición un poco básica es un modelo tridimensional es una representación matemática de un objeto físico o una forma tridimensional. En este ejemplo estamos viendo una vértebra caudal de la cola de un saurópodo, otro dinosaurio, y como veis tenemos el objeto físico y mediante técnicas de digitalización, que ahora las pasaré a describir un poquito, transformamos ese objeto analógico en uno tridimensional, que muchas veces incluso puede tener una visualización mejor que la de nuestros propios ojos. Depende de la resolución de ese modelo tridimensional final. Como digo, hay muchísimas técnicas de digitalización y muchísimos aparatos. De hecho, la mayoría de las instituciones, si tienen dinero, pues están buscando eficiencia a la hora de digitalizar en masa, de crear modelos tridimensionales en este caso, ¿no? Entonces, muchos están comprando aparatos que lo que hacen es, de una manera más o menos automatizada, digitalizar esos objetos de las colecciones naturales, ¿no? Pero en este caso no me voy a centrar en esos aparatos porque hay muchísimos, tantos como empresas hay, y quizás voy a centrarme más en esos aparatos o técnicas en las que el ser humano quizás es la parte más importante de la digitalización. Pero nuevamente, dependiendo de lo que queramos hacer, vamos a tener que utilizar un método u otro. Por ejemplo, los conocimientos del usuario son muy importantes. Si tenemos a un voluntario que va a ayudarnos a digitalizar las colecciones de paleontología, en este caso, por ejemplo, y no tiene ninguna experiencia con digitalización, pues quizás lo mejor sería decirle que digitalice con un escáner de luz estructurada. Sin embargo, si ya tiene experiencia en fotogrametría, pues le podemos poner a hacer fotogrametría directamente. También va a ser muy importante las características externas del fósil. Aquí tengo dos ejemplos que vienen muy bien. Son igual, otra vez, vértebras de saurópodo, pero en este caso son unas dorsales muy pequeñitas y en este es una cervical enorme. Pesa muchísimo y además, como veis, es muy compleja y muy frágil. Entonces, dependiendo de las características de los especímenes, vamos a tener que elegir una técnica u otra para que nos resulte más cómodo, más sencilla la digitalización. También el uso final y la calidad del modelo tridimensional va a hacer que elijamos una técnica u otra.
porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo si queremos realizar un modelo tridimensional con mucho detalle para luego imprimirlo en 3D y ponerlo en una exhibición, que si queremos hacer un modelo un poquito más refinado, más básico, para hacer un análisis de elementos finitos, por ejemplo, que es un tipo de investigación, de metodología. Y como digo al final, pues eso también los museos y las instituciones tienen una parte importante aquí, que es el tema de la eficiencia, el presupuesto y el tiempo. Es decir, si tenemos dinero, vamos a poder optar por máquinas, aparatos más caros, pero si no, vamos a tener que tirar por otras técnicas un poco más baratas. Y también si necesitamos un fósil, el modelo tridimensional ya, pues vamos a tener que tirar por una técnica y no por otra que quizás tarda más tiempo. Y algunas técnicas, voy a dar un par de pinceladas sobre ellas. Pues son, por ejemplo, los escáneres de tomografía computarizada, que estos los vamos a necesitar si queremos digitalizar, también tener una reconstrucción de las estructuras internas del fósil. En este caso, me imagino que muchos los conocéis, pues son aparatos que lo que hacen mediante radiación, se toman tomografías, que son como fotografías bidimensionales, y el programa informático, pues así, muy general, nos lo apila y nos crea un volumen tridimensional. Como digo, con esta técnica podemos capturar la estructura externa, pero también la interna. Como veis, viene bastante bien para estudiar, reconstruir los cerebros de animales extintos, por ejemplo, sin la necesidad de romper el espécimen o de tener que rellenarlo con algún líquido para medir el volumen. Hay varios tipos de escáneres, por ejemplo tenemos los sincrotrones, nano y microtomógrafos que se suelen utilizar para objetos más pequeñitos, pero tienen mucha resolución. Pero sin embargo, si tenemos la vértebra gigante, esa que os he comentado antes, no vamos a poderlo meter en un escáner de estos. Vamos a tener que utilizar un escáner clínico, un industrial o un veterinario incluso. ¿Cuál es el problema de estos escáneres? Que, como os podéis imaginar, se utilizan para seres vivos, por lo tanto, la radiación que se utiliza es mucho menor. Así que, a priori, la resolución del modelo tridimensional va a ser ligeramente menor a la que podamos realizar con un sincrotrón o un nano o microtomógrafo. Si solo queremos obtener la superficie del objeto, pues podemos recurrir a más técnicas, ¿no? Y más aparatos, como por ejemplo el escáner láser. Los escáneres láser funcionan mediante triangulación trigonométrica, es decir, tenemos un láser que proyecta un punto o una línea en una superficie y mediante un sensor que lo que hace es captar la distancia a la que está reflejado, pues mediante trigonometría, pues puede reconstruir en el ordenador luego más tarde la superficie del objeto. Normalmente estos escáneres tienen una alta resolución y precisión, funcionan a corto alcance y tienen un problemilla, y es que normalmente no funcionan muy bien con superficies brillantes o transparentes. De todas maneras, hay unos sprays o unos polvitos que se pueden utilizar pues, para matizar un poco la estructura, pero hay que tener cuidado con el uso de estos aditivos. Luego también tenemos otro tipo de escáneres que son los de luz estructurada, funcionan parecido a los escáneres láser con triangulación trigonométrica, pero en este caso en vez de un láser proyectan patrones de luz que pueden ser o azul o blanca. Igual también tienen alta resolución y precisión, funcionan normalmente a corto alcance y son muy rápidos porque suelen venir con un programa informático específico que según estás escaneando el objeto, pues te aparece una base del modelo tridimensional un poco burda, pero bueno, por lo menos te aparece y sabes por dónde vas a tener que escanear un poco más o no. El problema que tienen estos escáneres es que son sensibles a las condiciones lumínicas, normal, porque funcionan con patrones de luz, pero si puedes controlar las condiciones ambientales de luz, no debería haber ningún problema. Ahora bien, para, por ejemplo, escanear un rastro de huellas al aire libre, pues es un poco más difícil. Pero, por ejemplo, para escanear objetos dentro de la colección, no debería haber mucho más problema. Y quizás la técnica que está siendo más utilizada a día de hoy, pues porque es más accesible, no requiere un gasto económico muy grande, con una cámara de fotos más o menos normal, e incluso hay programas informáticos que son gratuitos, pues es la fotogrametría.
¿Y cómo funciona? Bueno, Paco lo explicó ayer un poquito, pero a fin de cuentas es eso. Tú tienes un objeto y tienes que hacer fotos alrededor de ese objeto. Tienes que capturar toda la superficie con las fotos y tienes que intentar que al menos un punto, que cada punto, perdón, de la superficie aparezcan al menos 3 fotos. ¿Y esto por qué? Porque luego a la hora de realizar el programa informático, la alineación de todas esas fotografías le va a resultar más sencillo y aparecerá con más resolución. Entonces, los programas informáticos, normalmente el flujo de trabajo que suelen seguir es eso, alinean las fotos, crean una nube de puntos, primero un poco menos densa, luego crean una malla de puntos y ya al final, si el usuario quiere, le puede poner la textura para que ese modelo tridimensional se asemeje lo máximo posible al objeto físico. La fotogrametría viene muy bien también si queremos digitalizar pues, especímenes que están en las colecciones ya montados, esqueletos montados. Esta foto en concreto pues, es de un proyecto que se realizó en el Museo de Berlín hace unos 5 años o así, en el que se digitalizaron mediante fotogrametría pues, los esqueletos que estaban en la exhibición, en la entrada. Y quizás un punto que considero muy importante a la hora de realizar modelos tridimensionales, pero también a la hora de utilizarlos, es el tema de las licencias. Como sabéis, hay muchísimos tipos de licencias, pero yo, en concreto, si estamos trabajando, atención, con modelos tridimensionales que son objetos de una colección museística, considero que deberíamos utilizar la licencia esta que indico, en la que la persona que utiliza ese modelo tridimensional pues debe mencionar al creador de ese modelo o la institución en la que está ese modelo alojado. No se deberían utilizar estos modelos con pretensiones económicas y además no se debería modificar. Ahora bien, considero que quizás más importante que esto es siempre que vayamos a una institución como externos o incluso como internos, que queramos digitalizar un rastro fósil o un objeto de una colección, hay que hablar primero con los conservadores y con los gestores de las colecciones de datos, porque normalmente los museos y las instituciones que tienen colecciones y que trabajan con modelos digitales tienen ya una serie de guidelines, de reglas y de normas que hay que utilizar. Entonces, este punto lo considero muy, muy importante porque nos ayudan a continuar con la buena ética dentro de la investigación paleontológica en este caso y de la utilización de los modelos digitales. Y ahora, para comentar un poco, ¿qué podemos hacer con todos esos modelos digitales? Porque sí, ya hemos visto que hemos creado nuestra colección digital y la dejamos en el museo, ¿no? ¿No sirve para nada más? Bueno, pues eso no es el caso. Por ejemplo, con estos modelos digitales podemos realizar unos métodos de divulgación muchísimo más visuales y atractivos para la gente que vaya a los museos, como por ejemplo, en este caso, este es Tristán, un tiranosaurio rex que se trajo de Estados Unidos al Museo de Berlín y todo el esqueleto es real, excepto en este caso en concreto el cráneo. El cráneo era muy pesado, pero también muy frágil, entonces no se atrevían a ponerlo montado en el esqueleto. Pues, ¿qué se hizo? Se tomó hueso por hueso, se digitalizó con fotogrametría, se imprimieron todos los huesos en 3D y se puso una réplica del cráneo muchísimo más simple, menos pesada, para que estuviese en el montaje. Y en otro lugar de esa sala se puso en una vitrina de cristal el cráneo original. Con esto lo que estamos haciendo es preservar de posibles peligros al cráneo, pero también lo estamos acercando al público. Es decir, vas a tener un cráneo real de tiranosaurio lo más cerca posible. También esto lo considero bastante importante, sobre todo por este último año de pandemia, que en concreto el Museo de Berlín estuvo cerrado durante muchísimos meses. Las colecciones digitales han servido para que, por ejemplo, gente que estuviese en su casa y que quisiese simplemente pues, visitar el museo, pues podía acceder a estas páginas web de los museos que contenían representaciones digitales, pues para poder aprender un poco más, como digo, sin la necesidad de ir al museo o si este está cerrado, pues desde tu misma casa. Y también, relacionado con la divulgación, podemos realizar visitas virtuales o de realidad virtual, en este caso, que igualmente el Museo de Berlín, a ver que le doy al play,
Se realizó una reconstrucción del saurópodo, el jirafa titán, que está en la exhibición principal. Y bueno, esto seguramente, si no encontráis el link, me lo decís, os envío el link para que lo veáis desde casa, porque de hecho tiene sonido, sale el jirafa titán rugiendo, también podéis poneros las gafas de realidad virtual y verlo más de cerca, pero como digo, este tipo de tecnologías nos acercan a todos y al público general, ¿no? Lo que es la ciencia, lo que es la historia. Y igual, como ha realizado también el área de paleontología de la Universidad de La Laguna, pues podemos ir más allá y, por ejemplo, un fósil que es chiquitito, hacer una reconstrucción digital, bueno, y una impresión en 3D, pues en grande, o viceversa, un fósil que sea muy grande lo digitalizamos si lo imprimimos en 3D más chiquitito. Y esto puede ayudar a realizar talleres con niños o incluso gente que tenga algún problema de visión, pues al tener las réplicas, las impresiones en 3D les puede ayudar a comprender mejor cómo es la anatomía de ese resto fósil. Pero también podemos realizar actividades multimedia con esos modelos tridimensionales de realidad aumentada. Así que, como digo, a nivel de divulgación, los modelos tridimensionales son una herramienta increíble. Y ya ahora, hablando un poco de investigación, ¿qué podemos hacer con esos modelos tridimensionales? Pues, por ejemplo, con los CT scans, como os he comentado, podemos ver el interior de esos restos fósiles e igualmente reconstruir estructuras blandas que no se han preservado y que, sin embargo, podemos obtener información muy novedosa. En este caso, es un cráneo de un tiranosaurio rex y, como veis ahí, eso sería la cavidad donde se encontraba el cerebro y se ha realizado una reconstrucción del cerebro, que sería lo que está como en morado, azul, con los nervios y también el oído interno. Los nervios serían los amarillos y el oído interno lo rosita. Así que podemos obtener información que de otra manera o sería muy difícil de obtener o sería imposible. Esto también, como os he comentado, con esas reconstrucciones podemos realizar modelos mucho más reales a lo que sería un dinosaurio o un animal extinto. También podemos realizar estudios de a ver cuáles serían los límites de movimiento, ¿no? Porque imaginaros tomar un esqueleto montado en un museo y hacer todos estos giros con los huesos, sería imposible, ¿no? Entonces, con estos modelos tridimensionales podemos averiguar cuáles serían esos límites de movimiento en los esqueletos de animales extintos. Y también, yendo un paso más allá, podemos estudiar la biomecánica, cómo se movían estos animales. En este ejemplo, pues tenemos al tiranosaurio rex, en el que se le pusieron una serie de tendones y se estudió pues las velocidades máximas para estos animales y se vio que sería de unos 28 kilómetros por hora, como digo, condiciones límite de estrés, es decir, si fuese más rápido de eso, seguramente se partiría las piernas. Entonces, siento mucho decir que seguramente esta escena de Parque Jurásico no fuese posible. Y yendo más allá, hace relativamente poco se ha publicado un artículo en el que se estudia, pues, en este caso, cuál sería la velocidad favorita de caminando el tiranosaurio rex, y se ha hecho gracias a estos modelos tridimensionales y también a física, ¿no? A movimientos ondulatorios de la cola. Y se ha visto pues, que sería de unos 4,6 kilómetros por hora, que, por si acaso no lo sabéis extrapolar un poco, es más o menos la velocidad que suelen llevar al andar pues, la mayoría de los perros, ¿no? Y esto ha sido todo. Me gustaría resaltar que el tema de la digitalización, tanto en colecciones como el uso de modelos tridimensionales en investigación, en divulgación, es algo que, aunque se lleva haciendo pues, más de 10 años, la legislación es relativamente nueva. Se está trabajando muchísimo en hacer que haya una serie de normativas, de todo, que todos los museos trabajen dentro de un mismo paraguas para hacer que la ciencia y las colecciones avancen hacia una manera más abierta. Y yo creo que es un comienzo bastante interesante y que seguramente vea más resultados en los siguientes años. Y por si os interesa, aquí os dejo por si queréis ver un documental en el que participé, es cortito, en el que participé hace 3 años o 4
en el que explicamos un poco de una manera más visual, pues cómo se hace trabajando en un museo, cómo eliges un fósil para digitalizarlo, cómo realizas todo el trabajo de digitalización y cómo incluyes ese modelo tridimensional luego en un trabajo de investigación. E igual, si queréis, si tenéis dudas o queréis aprender más sobre el tema, pues ahí os dejo también mi Twitter. Gracias.